días, niños. Hoy es un día muy especial, como el de todos los domingos y el de todos los días. Hay que darle gracias a Dios porque nos permite estar hoy aquí presentes y disfrutar hoy de una grandiosa clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer, niños, es orar. Ya sabemos que hay un acto de reverencia para poder entrar en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Cerramos nuestros ojitos y oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos regalas. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos en familia. Gracias, Señor, por esta clase, las cuales los maestros han preparado. Que seas tú colocando en el corazón estas palabras de estos maestros y de esta clase especial, Padre, que toque el corazón de cada uno de nosotros, que toque el corazón de los niños, de las familias, Padre, y que la llevemos sembrada. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, pedimos que nos llene cada día más y más de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hoy estamos reunidos. Y gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos guardas y nos proteges. Y disponemos nuestro corazón para aprender más de ti y llevar sembrada esta palabra en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, niños. Hola, iglesia, buenos días. En el día de hoy aprenderemos nuestra lección número 25, basada en el pasaje bíblico de Primera de Reyes, capítulo 8 al capítulo 9. Aquí aprenderemos cómo la gloria de Dios llenó el templo después de que Salomón lo construyó. Y veremos la manera en que Salomón ora para que Dios continuara escuchando las oraciones de su pueblo Israel. Por eso, en la clase de hoy conoceremos que Dios siempre está presente para escuchar a su pueblo. Entonces, los invito a que me acompañen a ver la clase y a estar muy atentos a nuestra lección. Buenos días, Natán. Buenos días, Su Majestad. Natán, es que he estado pensando, y ya que estamos acá viviendo en el Palacio de Cedro, me gustaría construir un templo a Dios, porque el arca de Dios está debajo de una tienda, y yo acá viviendo en un tremendo palacio. ¿Qué consideras? Pues, Su Majestad, lo que usted proponga en su corazón está bien, porque finalmente Dios siempre lo respalda en todo lo que usted decida. Entonces, si usted decide que hagamos un templo como este para Dios, pues iniciemos. Listo, vamos a hacerlo. Yo sí me acuerdo de ese video, ¿ustedes también se acuerdan? Cuando David quería construirle un templo a Dios y que Dios le dijo, no, todavía no lo va a construir. Pero Dios le prometió algo a David, que era el hijo de él el que iba a construir ese templo. Y pues bien, pasaron muchos años y estamos ahora en esa clase. Salomón quiso construir el templo y Dios cumplió esa promesa en esta clase. Duraron Salomón y sus trabajadores 7 años construyendo el templo, pero fue muy grande, muy bonito, muy hermoso. Y esto agradó a Dios. ¿Quieren conocer este templo? ¿Qué dicen? Si quieren conocerlo, estén muy atentos y vamos a verlo. Dios le había prometido a David que era su hijo Salomón el que iba a construir un templo para él. Y Dios lo cumplió. Y aquí Salomón quiso edificar ese templo. Y este fue el templo que Salomón construyó. Tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El pórtico del templo de la casa tenía 20 codos de largo, como lo podemos ver. E hizo ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, como se pueden ver en la imagen. También edificó pisos junto a las paredes de la casa y su alrededor, y en lo cual todo lo de la casa se apoyaba con vigas de cedro. En el primer piso tenía una anchura de 5 codos, en el del medio de 6 codos y en el último piso, el tercero, de 7 codos.
porque había construido unas escaleras así, de forma escalonada. La puerta del piso primero estaba al lado derecho de la casa y se subía al segundo y al tercero a través de una escalera en forma de caracol, como se puede ver en las imágenes. Esta es la casa por dentro, delantera e interior. Tenía 40 codos de ancho y este es el lugar santísimo. Aquí están sus medidas. En este lugar santísimo, Salomón mandó a crear 2 querubines de madera de olivo. Cada uno medía 10 codos de alto. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tendían las alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y la del otro otra pared, y las 2 alas se juntaban, como lo podemos ver. En todas las paredes de la casa, Salomón mandó a tallar querubines, palmeras y flores. Todo estaba cubierto de oro. Esta es la entrada al lugar santísimo y tenía postes de madera de olivo. Y los postes tenían 5 esquinas. También hizo puertas para la entrada al templo, con formas de querubines, de palmeras. Y estas 2 puertas eran corredizas. Salomón puso todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el oro, la mesa y también de oro, sobre lo cual estaban los panes de la proposición. Hizo 5 candeleros de oro puro al lado izquierdo de la entrada del lugar santísimo y 5 al lado derecho. También tenía lámparas de oro, todo era absolutamente de oro. Y estas columnas las puso en la entrada de la puerta, y a cada una le puso un nombre. Hizo un mar de bronce fundido, de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y tenía altura de 5 codos. Y sobre ellos puso 12 bueyes, 3 miraban al occidente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oriente. Y sobre ellos estaba el mar que él había creado. Hizo también basas, como la podemos ver, con ruedas y también con grabados de querubines, de bueyes y de leones. Y cada base tenía 4 ruedas de bronce, y la anchura de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, eran bien gruesas. Hizo también 10 fuentes de bronce en cada una de las basas, como lo podemos ver en la imagen. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa y otras 5 al lado izquierdo. Y allí podemos ver el mar de bronce que él también había creado. Y esta fue la casa que dispuso el rey Salomón para Jehová. Allí fue donde llevó el arca del pacto. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón esperó 11 meses para dedicar el templo, o sea, para darlo a conocer a todo su pueblo, porque él quería presentarlo en la fiesta de los tabernáculos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que practicaban en esa época para hacer una renovación de su espíritu. Entonces Salomón esperó esos 11 meses. Y cuando pasaron esos 11 meses, lo primero que hizo Salomón fue traer el arca del pacto. ¿Se acuerdan qué es un arca del pacto? Un arca del pacto era lo que representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Entonces los sacerdotes eran los únicos que podían cargar esa arca, porque si otra persona la cargaba, entonces Salomón mandó a traer el arca a
iba llegando, los sacerdotes que llevaban el arca vieron una nube grande, muy oscura. ¿Qué creen que era? Era la presencia de Dios. Esa nube era la presencia de Dios que llenaba el templo que Salomón había construido. Esto nos quiere mostrar o nos deja ver que Dios es un Dios cercano a su pueblo cuando lo adoramos, cuando lo obedecemos. Y esto mismo lo entendió Salomón. Salomón entendió que esa nube, que era tan grande, que abarcaba mucho más que lo que él había construido, era la presencia de Dios mismo que estaba ahí con ellos, estaba acompañando a su pueblo. Y esto nos deja ver una cosa muy importante, que así como Salomón construyó un templo y todos iban a adorar a ese templo, y ahí estaba Dios, también era una parte que Dios quería mostrar, que ese templo hecho a manos de hombres no era suficiente para cubrir toda su gloria. Por eso Él estaba mostrando ahí que iba a venir su Hijo Jesús, el cual íbamos a adorar todos y el cual nos iba a acompañar por siempre. Esa es una primera parte que nos explica acerca de esa nube que estaba ahí, que era la presencia de Dios. Que no se les olvide que la presencia de Dios siempre está con nosotros, aunque no la podamos ver, aunque no veamos una nube ahorita, sabemos que Él está en nuestros corazones, porque su palabra lo dice: yo habito en el corazón de ustedes. Eso lo dice Dios. Entonces estén muy atentos a lo que viene. Luego de hablar al pueblo, Salomón se puso de pie y elevó una oración a Dios. Primero él lo alabó, lo adoró, porque Dios era un Dios que cumplía sus promesas, que lo que Dios hablaba con su boca lo hacía con sus manos, que era el único Dios verdadero, el único Dios fiel, que todo lo que le había prometido a su padre y lo que le había prometido a él lo había cumplido. En segundo lugar, Salomón le pidió a Dios y le rogó que por favor cualquier israelita que orara hacia el templo, Dios lo escuchara. Que cualquier israelita arrepentido que llegara en oración hacia el templo, Dios estuviera ahí demostrando su gloria y su presencia. Salomón no le pidió pues que Dios estuviera en el templo, sino le pidió que cada israelita que orara hacia el templo lo escuchara. Igual ustedes saben que Dios es tan grande que Él no habita en un templo, no cabe en un templo, no cabe en... Él es infinito, Él es eterno, en su poder, en su misericordia, en todo. Entonces la petición de Salomón era esa, que cada israelita que orara, Dios lo escuchara. Y por último, Salomón le pidió que por favor le perdonara los pecados a los israelitas. Salomón conocía el corazón de su pueblo, sabía las iniquidades que ellos cometían y sabía que Dios también había dicho que si se alejaban de Dios, Dios los iba a castigar. Por eso Salomón le pidió a Dios que por favor perdonara los pecados de su pueblo cuando los cometieran. Esta oración es muy importante porque está demostrado que Salomón era un rey que era sabio, como lo vimos en la clase pasada, pero que también era un rey que amaba a su pueblo, que se preocupaba por su pueblo y quería ver a su pueblo en una relación estrecha, en una relación continua, así como lo vio en su padre. Entonces es muy importante eso. Años después, el Señor se le apareció nuevamente a Salomón y allí fue donde le mostró que sí le había respondido a la oración que Salomón había hecho. Salomón le había pedido que Dios estuviera siempre en el templo escuchando a los israelitas y así Dios lo hizo. Dios también le había cumplido la promesa a David de que iba a construir un templo a través de su hijo. Pero también Dios había prometido que si los israelitas se alejaban y los rechazaban, Dios iba a destruirlos. Y así pasó. Cuando se escribió este libro de Reyes, los israelitas habían fallado, se habían alejado de Dios, habían seguido otros dioses y por ende Dios los había exiliado de su pueblo. Y también ese templo tan bonito que conocimos que Salomón había construido, Dios lo había destruido. Esto fue por causa de la desobediencia de su pueblo. Así como Salomón oró y quería que los extranjeros y otras ciudades vinieran y conocieran a Dios en el templo no pudo hacerlo. Esto hecho por piedra no pudo hacerlo. Lo que sí pudo hacer Dios fue proveer a Jesucristo. Y esto es muy importante porque lo que no pudo hacer un templo, lo pudo hacer Cristo hecho carne. Todas las personas que se acercan a Él pueden ir en arrepentimiento y conocerlo. Y Dios los va a perdonar de sus pecados. Eso es lo que pretendía Salomón, pero no lo pudo lograr en un templo. Por eso les repito, a través de Cristo
sí se cumplió esta parte. Cristo fue y murió por nuestros pecados. Cristo se presentó en castigo por nosotros. Entonces, esa es la confianza que tenemos, niños. Nosotros podemos acercarnos a Cristo, podemos decirle que hemos fallado, podemos decirle que hemos pecado y podemos decirle que lo queremos recibir en nuestro corazón, que Él gobierne nuestra vida. No tenemos un templo así tan bonito como lo construyó Salomón, pero tenemos algo mucho más valioso, que es Jesús en nuestra vida, que podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Salomón oró para que Dios estuviera en el templo y los escucharan, pero nosotros podemos ahorita, en este mismo momento, hablar con Jesús, pedirle arrepentimiento, que nos perdone y que gobierne nuestra vida. Eso es lo que quería enseñarnos Salomón, lo que quería enseñarnos Dios. Todo ha sido hecho y formado a través de Cristo. Y solo necesitamos a Cristo para vivir una vida plena. Una vida que nos va a garantizar la vida eterna, que no nos va a llevar a una condenación, sino que por el contrario, todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. En esta clase vemos dos partes especiales. La primera, la verdad central. La verdad central es: Dios está presente para escuchar a su pueblo cuando ora. Y ahora vamos a ver el versículo clave. El versículo clave lo encontramos en 1 Reyes 8:30. Y dice lo siguiente: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Ese es el versículo clave. Gracias, niños, los dejo y sigan disfrutando de la clase. Hola, niños. Recordemos que una característica o atributo de Dios es que Él es misericordioso y Él vino y habitó en medio de su pueblo en el templo. De igual manera, por gracia y por amor, vino a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Entonces ahora, por medio de Jesús, Dios está presente en nosotros, así como Dios estaba presente con Israel a través del templo. Él está presente con cada creyente a través de Cristo, de manera que ahora somos también el templo de Dios. Así que tal como en el templo de Salomón debían hacerlo, entonces nuestras vidas deben honrar el nombre de Dios, atraer a muchos a Dios y comunicar la presencia de Dios a los que nos rodean. Bueno, niños, ahora vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas. Primera pregunta: ¿qué representaba el arca del pacto? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería que el arca del pacto representaba donde Noé había guardado los animales? ¿O tal vez representaba la presencia de Dios? ¿O creen que representaba un utensilio del templo? ¿O de pronto representaba la cantidad de pecados cometidos por el pueblo? Si tu elección fue el color azul, esa es la respuesta correcta. Segunda pregunta: ¿podía el templo contener a Dios? No, Dios es demasiado grande. No, porque Él es demasiado grande para que el mundo entero lo contenga. Continuemos. Tercera pregunta. Cuando los sacerdotes llevaron el arca hacia el templo, ¿qué vieron? ¿Será que vieron un dinosaurio?
¿O vieron que iba a llover durísimo? ¿O no vieron nada? ¿O vieron una nube oscura de la gloria de Dios? ¿Qué mostró el templo a Israel acerca de Dios? El templo mostró a Israel que Dios necesitaba una casa. ¿El templo mostró a Israel que Dios es muy grande? ¿O el templo mostró a Israel que Dios estaba con ellos? Niños, la respuesta correcta es el amarillo. El templo mostró a Israel que Dios estaba con ellos. Dios había prometido que el hijo de David edificaría el templo y ahora Dios cumplía sus promesas. Dios estaba presente para estar con su pueblo, para escuchar sus oraciones y para perdonar sus pecados. Quinta pregunta. ¿Dios escuchó la oración de Salomón? ¿Ustedes qué creen? Contesten rojo si creen que sí y contesten azul si creen que no. Siguiente pregunta. ¿Qué le pidió Salomón a Dios que hiciera en el templo? ¿Pidió a Dios que se mantuviera en el templo? ¿Pidió a Dios que escuchara las oraciones de Israel y que los perdonara? ¿O pidió que nunca faltaran juegos y comida en su casa? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el azul. Pidió a Dios que escuchara las oraciones de Israel y que los perdonara.
Señor, en la cruz fuiste entregado, cuán preciosa es tu gracia, Señor, en la cruz vio mi pecado, me cubres, me cubres con tu gracia, oh Dios, me cubres, me cubres con tu gracia, oh Dios. Cuán sublime es tu gracia, Señor, en la cruz, amor derramado, cuán perfecta es tu gracia, Señor, en la cruz borró mi pasado, me cubres, me cubres con tu gracia, oh Dios, me cubres, me cubres con tu gracia, oh Dios.
sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió
Señor, por haber tomado nuestro lugar. Gracias, Señor, porque diste tu vida, Señor, por nosotros, para que pudiéramos hoy disfrutar de la presencia con el Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Hermanos de vida y adoración, muy buenos días, qué alegría saludarles en esta mañana de domingo, después de haber exaltado a nuestro Dios por medio de la música desde lo más profundo de nuestro corazón, rindiendo a Él gratitud y toda la gloria, la honra y la alabanza. Dice la palabra de Dios que todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a leer la Biblia, a tener esta lectura. Continuamos con Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 2, para quienes tienen el libro, los libros de la Biblia. Vamos a leer desde la página 437. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días, la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Tocó el sexto ángel su trompeta,
y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel, que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol, y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el 7º ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Mis hermanos, gracias nuevamente por su atención y bueno, la invitación muy especial para este día martes a partir de las 8 de la noche y el miércoles 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico, información que se estará entregando por el grupo de WhatsApp Infovía. Ahí se estará enviando el respectivo link. No olviden que son momentos muy especiales de edificación que Dios nos permite vivir a través de estos medios y es una prioridad para nuestras vidas. Continuamos en el culto con el pastor Miguel. Una feliz semana. Dios los bendiga. Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor porque nos bendice al regalarnos momentos como este, al regalarnos tiempos como los que hemos pasado en esta mañana atendiendo a nuestros niños al ser enseñados en la palabra, al cantarle y agradecerle por su amor y bondad, y ahora al atender a la exposición de su palabra. Es una bendición en el tiempo y en los días que estamos viviendo que aún así podamos hacer culto al Señor y podamos celebrar su amor, su bondad en medio de todo esto. Vamos a hacer una oración y vamos a la escritura en este momento, en esta mañana. Dios y Padre nuestro, muchas gracias por regalarnos este momento en el que queremos una vez más con humildad en nuestro corazón
atender a tu voz, oírte hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra y de la exposición de ella. Con un corazón sencillo, humilde y necesitado de ti, queremos oír, conocerte más y responder con amor, con fe, con fidelidad, con gratitud, con devoción a tu obra y a tu amor a nuestras vidas. Nos exponemos a la luz de tu palabra y pidiendo que tú, Espíritu Santo, glorifiques a Cristo en este momento y nos dejes verle y conocerle de una mayor y mejor manera en nuestras vidas. En tu nombre oramos y agradecemos por esta hora, por este tiempo. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar una pequeña serie, un sermón en el que, o un texto, vamos a estudiar un texto en el que en el transcurso de 2, máximo 3 domingos, 3 sermones, vamos a estar estudiándolo. Y vamos a titularlo usando sencillamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Un texto que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Pero quisiera decir algo antes, y es que en los momentos difíciles que pasamos en la vida, una de las hermosas bendiciones que podemos disfrutar es tener alrededor nuestro la compañía, la presencia de personas que nos aman, nos alientan, nos apoyan en medio de todo lo que vivimos. Más aún, saber y tener la bendición que Cristo está con nosotros, que Él está presente en nuestros días y que en Él nos fortalecemos. Pero ¿qué ocurre cuando en nosotros, desde nuestra perspectiva, parece que Dios no está presente? Parece que Dios no escucha, o que Dios no está, o que Dios no responde. ¿Qué ocurre en nuestro corazón cuando tal vez pensamos, digo otra vez desde nuestra perspectiva, que Él está lejos, es distante o indiferente a lo que estamos viviendo? Bueno, el relato que vamos a estar estudiando está rodeado de emociones muy fuertes, está rodeado de dudas, de preguntas, de temores, de peticiones, pero al mismo tiempo en este asombroso relato vamos a ver a Jesús. Vamos a conocer a nuestro Señor y Salvador, aquel que ama a los suyos, aquel que es el eje central de todo este hecho, de este relato que Juan escribió. Y sí, el eje central y el centro mismo de nuestra historia, de nuestra vida. ¿Y a qué relato me refiero? Bueno, al que, como les dije hace un momento, está en Juan capítulo 11, a la resurrección de Lázaro. Juan nos va a relatar la séptima señal que Juan, escoge para su evangelio, en la que nos va a mostrar a Jesús como la resurrección y la vida. Y para evidenciar y enseñarnos esto, Él escoge el momento en el que Jesús resucita a Lázaro y plasma en este evangelio y en este capítulo que vamos a ir viendo las palabras mismas del Señor Jesús cuando Él expresa esta verdad. Esta señal, este milagro o señal será otra de las que Juan, como digo, escogió para mostrarnos y acreditar la identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y así como la multiplicación del pan reveló a Jesús como el pan de vida, este hecho asombroso de la resurrección de Lázaro va a enseñarnos que entonces Jesús es la resurrección y la vida. Y estas palabras de Jesús que están en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, son el punto central, las palabras centrales, los versículos centrales de todo este capítulo. Y dicen lo siguiente. Entonces leemos Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pero antes de llegar allí, a estas palabras de Jesús,
Juan empieza dándonos algunos datos y relatando lo que ocurrió, los hechos que ocurrieron en torno a estas palabras de Jesús. Y Juan va a darnos algunos datos de las personas que evidenciarían el milagro, o en términos de Juan, la señal que haría Jesús. Y vamos a estudiar este texto deteniéndonos en sus partes, en las escenas que Juan plasmó en este capítulo, y vamos a ir viendo cómo Dios usó esta situación, cómo Cristo usó esta situación para propósitos que iremos mencionando. Entonces, si ya está ahí en su Biblia, en Juan capítulo 11, vamos a ir leyendo y deteniéndonos en algunos momentos para ir observando y aprendiendo y conociendo a nuestro Señor, que está plasmado y evidenciado y revelado en este texto de una manera realmente muy, muy hermosa. Vamos a ver entonces en los primeros 3 versículos el mensaje que le enviaron a Jesús. Si quiere acompañarme allí a la lectura, entonces en Juan capítulo 11 versículos 1 al 3. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Debemos notar cómo Juan relata lo que está sucediendo. Él va a plasmar aquí de una manera muy clara, vívida, los hechos que están rodeando la muerte y resurrección de Lázaro. Y en primer lugar, Juan nos va a identificar de una manera clara y directa los personajes de esta historia. Acabamos de leer entonces que está Lázaro, está Marta y está María. Son hermanos estas tres personas. Ellos viven en la ciudad de Betania, que está ubicada a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Marta, en primer lugar, se nos dice aquí realmente no mucho, ¿cierto? No es mucho lo que se nos dice de ella, pero sabemos por los evangelios que Marta era la mayor y que en otros momentos en los relatos era la que la vemos sirviendo a Jesús. Usted recordará en algún momento el relato de ese momento, cuando Jesús visita a estos 3 hermanos y Marta está sirviendo, atendiendo al Señor. De María, Juan nos dice que fue la que ungió al Señor con perfume y le secó sus pies con sus cabellos. Y este hecho parece que era bien conocido por la iglesia, era bien conocido por los destinatarios a los que escribe Juan, porque Juan va precisamente a relatar ese hecho cuando María lava los pies de Jesús en el capítulo que sigue. Y el hecho de que lo mencione pues nos deja ver que ellos conocían esa historia. Pero luego nos dice y nos habla, estos versículos nos identifican a Lázaro. Lázaro, nos dice Juan, que era de Betania, que era hermano de Marta y era hermano de María. Pero lo que sobresale en estas palabras y en estos versículos, particularmente en los primeros 6 versículos, es que aparece 4 veces una indicación en la que se nos dice que Lázaro estaba enfermo. Usted puede leer los 6 versículos primero y va a encontrar 4 veces que se indica y se refiere Juan al escribir que Lázaro está enfermo. Enfermo, sabemos muy bien lo que eso quiere decir, pero habla de una debilidad, de estar sin fuerzas, de estar en una condición de impotencia físicamente. Esta enfermedad o la enfermedad, como sabemos, es ese sufrimiento que causa entonces debilitamiento, enfermedad. Ahora, el punto es que la reiterada mención de la enfermedad de Lázaro hace ver que la situación que él estaba pasando era realmente grave. Y por las palabras del mensaje que enviaron a Jesús, ellas tenían, las hermanas de Lázaro, tenían la esperanza de que Jesús hiciera algo frente al hecho de que su hermano estaba enfermo, gravemente enfermo. Ahora, el punto es que sabemos cómo va a terminar la historia, sabemos que Lázaro va a resucitar, pero no, sin adelantarnos a los hechos, tratemos de ir viendo cómo se da el relato
relato y cómo se van dando los hechos en la narración de Juan. Entonces es claro que la enfermedad por la cual estaba pasando Lázaro era bastante grave. Entonces sobresale en el versículo 3 y leemos el mensaje. Lázaro estaba enfermo, muy enfermo, de gravedad, débilmente estaba en su cuerpo. Y sobresalen las palabras entonces del mensaje que envían a Jesús en el versículo 3. Dice que las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. No es Lázaro está enfermo, es el que tú amas está enfermo. Y toda esta introducción al relato que hace Juan nos indican los vínculos tan cercanos de amistad entre estos tres hermanos y Jesús. Y con el mensaje no le están diciendo a Jesús que vaya a sanarlo. Solo le informan la condición de Lázaro, apelando a su amistad, a su amor por él, algo evidente en todo el relato y evidente para quienes conocían a esta familia. Aún así, aunque en las palabras no le piden su ayuda, sí están involucradas la petición de ayuda. Ellas sabían claramente, porque conocían a Jesús, sabían que él podía ayudarles de muchas maneras, y por eso solo le informan sobre lo que está sucediendo sin decirle qué hacer. No le dicen a Jesús qué hacer, solo le informan que aquel a quien él ama está enfermo. Aunque sí esperaban entonces que él fuera a ellas y a ellos en esta situación tan difícil, algo que pudiéramos observar claramente luego en los versículos 21 y 32 de este capítulo, cuando estas dos hermanas le dicen a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Entonces esto indica que el mensaje, aunque no le dicen a Jesús qué hacer, sí esperaban que él estuviera presente en lo que ellas están viviendo. Aún así, ¿aprendemos de esto? Claro que sí. Sencillamente quiero decirte, dile al Señor por lo que estás pasando. ¿Sí? Las palabras que estas mujeres enviaron a decirle a Jesús son muy hermosas, porque le dicen: mira, aquel a quien tú amas está enfermo. Pide tú al Señor humildemente su ayuda, espera su ayuda, cree en que Él obrará. Pero algo claro es que no podemos decirle qué hacer a nuestro Señor. Sencillamente, tú puedes decirle, Señor, en tu oración: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Señor, el que tú amas está en dificultades. Dile: Señor, el que tú amas está afligido. El que tú amas está en una situación realmente difícil. Dile al Señor: te necesito, te necesitamos tu ayuda, esperamos tu ayuda. No puedo decirte qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, pero aquí estoy con un corazón necesitado en esta situación, en este momento. Y es lo que estas mujeres con fe, con esperanza le mandan decir a Jesús: el que tú amas está enfermo. Y esta introducción nos lleva entonces a algunas cosas y nos introducen a algunas cosas que Jesús enseñaría ese día y que quiero mencionar en el transcurso de este relato. En primer lugar, quisiera que viéramos en el versículo 4 que Cristo nos enseña que todo es para la gloria del Padre y la gloria suya, la gloria de Jesús. Todo es para la gloria de Dios, para la gloria del Hijo de Dios. En el versículo 4 dice que cuando Jesús lo oyó, que escuchó el mensaje, las palabras de este mensajero, que Lázaro estaba enfermo, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Este es un texto y unas palabras centrales en el texto porque nos indican en qué terminaría todo esto. Estamos leyendo las mismas palabras de Cristo cuando Él es el que indica cómo iba a terminar todo este acontecimiento tan difícil. Respecto a Lázaro, Jesús no quiso decir con sus palabras que Lázaro no moriría.
Más bien está diciendo que el final sería otro, que no tendría como resultado, como último fin, la muerte. La gloria de Dios era el fin último de todo esto que estaba ocurriendo. Ahora, la gloria de Dios es algo muy importante para Juan en su evangelio. Recordarás cómo en el capítulo 1 Juan deja claro y él dice que Jesús es la gloria revelada de Dios. El israelita asociaba directamente la gloria de Dios con el tabernáculo. Y Juan dice que Dios hizo su morada en Jesús en medio de los hombres, que Dios hizo de Jesús aquel en el cual habitaba plenamente, completamente con toda su gloria. Juan va a decir en su primera carta que fue al ver a Jesús, ellos vieron la gloria de Dios, contemplaron la gloria de Dios, palparon la gloria de Dios. De ahí entonces que intencionalmente Juan expresa que las señales o los milagros que hizo Jesús precisamente mostraban su gloria, mostraban la gloria de Dios en él, y cada señal que hizo Jesús paso a paso fue llevando hacia un clímax de mayor gloria, de mayor plenitud y manifestación de la gloria de Dios. Es decir, todo paso a paso apuntó a la cruz donde Cristo moriría, que allí sería entonces el lugar donde mayormente se mostraría la gloria de Dios. Así entonces, cuando Jesús dice que la enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios y para la gloria del Hijo de Dios, para que ellos fueran glorificados por medio de ella, no solo apunta a la alabanza que él merecería cuando iba a resucitar a Jesús por medio de esta señal, sino que ese acontecimiento iba a ser el momento y el escenario oportuno para manifestar el poder glorioso, la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es en mucho lejos de solo consistir en librarnos a nosotros de los problemas de esta vida. Es decir, hablar y pensar en que algo va a terminar en la gloria de Dios es mucho más allá de decir Dios me va a librar de esta situación difícil, que es cierto y Dios lo ha hecho muchas veces. Lo que quiero decir es que se manifiesta o se hace evidente la gloria de Dios por medio de Cristo en lo que estaba ocurriendo allí con Lázaro y su familia y en lo que pudiéramos nosotros vivir. Ahora, que sepamos lo real es hermoso, que sepamos lo real de la presencia de Dios habitando en medio nuestro, en medio de su iglesia. Sí, de una manera en su poder liberador de nuestros problemas, pero como dije hace un momento, en la gloriosa obra de Cristo en la cruz, al hacer real nuestra relación con Él. Job 38:11 dice que Dios le dijo al mar: hasta aquí llegas, no más allá. Es decir, Dios le puso límite al mar. Ahora piensa en esto. Piensa en que Dios determina hasta dónde llegarán todas las cosas que vivimos. Es Dios quien establece el límite en todo lo que vivimos. Y la enfermedad de Lázaro, dice Jesús, no terminaría en la muerte aunque Lázaro cruzara o pasara por la muerte. Lázaro pasaría, experimentaría la muerte, pero no se quedaría allí, es lo que está diciendo Jesús. Ese sería solo un medio para un fin mayor, para una última y más grande y gloriosa intervención divina, para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y piensa de esta manera en todo lo que tú vives y en las cosas que vivimos en algunos momentos. El fin no es solamente lo que vivimos o las cosas por las cuales atravesamos. El fin mayor es la gloria de Dios, que Cristo reciba la gloria como resultado. Y esto es importante resaltarlo para memoria nuestra, porque la verdad es que muchas de las aflicciones que pasamos, más allá de los resultados presentes, terminarán dando la gloria a Dios, y
cada uno de nosotros debemos vivir con la confianza de que lo que Dios decida hacer tiene como fin en último de resultar en su alabanza, honor y gloria. Ahora, debemos ser conscientes y honestos frente a algo. Y es que vivimos en un mundo caído, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en un mundo que ha sido real y evidentemente afectado por el pecado. Vivimos en un mundo en el que existe el mal, existen los problemas, existe la enfermedad, existe el sufrimiento y existe la muerte. Y aún así, en este contexto tan sombrío, tan duro, tan difícil en el que vive la humanidad, todo este contexto es el escenario en el que se da la manifestación de la gloria de Dios. Es el contexto en el que no está en el ideal del plan de Dios que un día terminará cumpliéndose cabalmente cuando Cristo regrese, pero a pesar de nuestra condición caída, es el escenario en el cual vemos la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, aun cuando no veamos completamente cómo, ni entendamos perfectamente de qué manera y cómo, la presencia gloriosa de nuestro Señor es y será evidente. Entonces, en primer lugar, lleva eso en tu corazón. Cristo usa todo para la gloria de Dios y la gloria de Cristo. En segundo lugar, ligado a esto, unido a esto, Cristo nos enseña que Él gobierna en toda situación. Si va a dar gloria a Él, pues eso habla de un Dios que gobierna todas las cosas. En los versículos 5 y 6 encontramos esto. Si vamos allí, versículos 5 y 6. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿No les parece una reacción algo difícil de comprender? Algunos pudieran pensar que Jesús está negando a actuar y realmente pudiera ser difícil para nosotros pensar y comprender por qué Jesús se quedaría 2 días más. Pues nosotros esperaríamos que si les amaba, entonces hiciera su viaje hacia Betania y que este viaje fuera de inmediato, ¿no es así? Ahora, ya era evidente para este momento en el ministerio de Jesús el peligro de ir a esa región. Desde el capítulo anterior y ya días atrás, Jesús y sus discípulos venían experimentando cada vez con mayor fuerza la amenaza de los que se oponían a Jesús y cada vez ellos estaban tramando cómo matar y asesinar a Jesús. Por lo tanto, ir a Betania, que como les dije al principio estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, era un evidente peligro para ellos. Pero aún así, ante este peligro, pudiéramos pensar, bueno, si Jesús, que no vaya allá a Betania porque es peligroso, pero ya leemos en los evangelios que Jesús había sanado como que sin necesidad de estar presente. Usted recordará cuando Jesús sanó al criado de un centurión, dio la orden a la distancia y este criado se sanó. Es decir, ¿qué le hubiera costado si seguimos como planteando esta hipótesis? ¿Qué le hubiera costado a Jesús? Nada, sencillamente decir, está bien, Lázaro está enfermo, y decir que ya está sano y sanarlo desde allí. Es Dios, bastaría solo una palabra para que Lázaro hubiera sido sanado. Pero si volvemos a los versículos 5 y 6 que estamos leyendo, no veamos la decisión de Jesús como una acción, como si él obrara con frialdad. ¿Sí? Él los amaba y aún así retrasa su viaje. Hay una conexión entre los versículos 5 y 6 porque Juan nos está diciendo que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y entonces cuando oyó que Lázaro estaba enfermo decidió quedarse 2 días más. La conexión está en cómo comienza el versículo 6. Entonces, por lo tanto, sin embargo, el versículo 5 nos dice Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro y por lo tanto decidió quedarse. Por eso es donde tal vez cuesta entender esta decisión.
Él decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús los amaba, sin embargo, continuó allí un par de días más. Ahora, preguntaríamos, tal vez, ¿no contradice esta decisión de Jesús su amor por ellos? No, no. Es claro por el versículo 5 que si Jesús no actuó inmediatamente, no fue porque no los amara. Escucha esto otra vez. Es claro que si Jesús no actuó inmediatamente, no fue porque no los amara. ¿Puedes poner esta verdad en tu vida hoy, ahora? Si Jesús no actúa inmediatamente, no es porque no te ame. No solo piensa en esto, ponlo claramente, firmemente en tu corazón. Si Él no ha actuado aún, no es porque no te ame. Y quisiera que entendiéramos algo importante en este momento. No pienses que Jesús deliberadamente se quedó 2 días más allí esperando a que Lázaro sufriera y luego muriera, como que esperando, dilatando y como resistiéndose a ir hasta Betania, a hacer algo a favor de sus amigos y esperando a que Lázaro muriera para entonces ir. No. Y quiero sustentar estas palabras con lo siguiente. Recordarás y luego veremos en el relato que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, Lázaro llevaba muerto 4 días. ¿Recuerdas eso? Ahora, desde donde estaba Jesús hasta Betania había aproximadamente unos 30 kilómetros. Es decir, el viaje que duraba desde donde estaba Jesús a Betania duraba aproximadamente un día. Entonces, conectemos estos 4 días que Lázaro estaba, los 4 días en los que Lázaro ya llevaba muerto cuando Jesús llegó a Betania. El día 1, el mensajero llega a donde está Jesús con las noticias, con el mensaje que envían las hermanas. Jesús decide quedarse 2 días más. Llevamos entonces 3 días. Más un día de viaje de Jesús y sus discípulos a Betania, entonces son 4 días. ¿Qué nos indica esto? Y espero estar siendo claro con esto. Debido a esto, Lázaro murió antes de que el mensajero o los mensajeros encontraran a Jesús. Es decir, Lázaro murió el mismo día que el mensajero llega con la noticia de enfermedad. Cuando el mensajero sale de Betania, Lázaro está enfermo, vivo aún enfermo. El mensajero dura un día en llegar a donde está Jesús. Ese día muere Lázaro. Y cuando el mensajero regresa a Betania, encuentra que Lázaro estaba muerto. Y esto nos ayuda a ver de mejor manera las palabras de Jesús cuando dice: esta enfermedad no tiene como fin la muerte, sino la gloria de Dios. Él de una u otra forma sería glorificado. Y estoy diciendo entonces en este punto que Jesús tiene control, dominio sobre toda situación. Él escucha el mensaje que le traen de las hermanas, pero él ya sabe no solo que Lázaro estaba enfermo, que Lázaro ha muerto. Él tiene control de cada acción y cada paso que Él está dando. Y hasta aquí entonces vemos 2 expresiones de la persona de Jesús: su gloria y su amor. Esta enfermedad era para la gloria de Dios y para que Jesús fuera glorificado. Y Jesús al mismo tiempo amaba a Marta, a María y a Lázaro. Por lo tanto, lo que vemos es que Dios va a hacer, es manifestar su gloria y mostrar al mismo tiempo su amor por sus amigos. ¿Y qué hace? Se queda 2 días más donde estaba. Pero Cristo, como Rey soberano, como Dios, aún estando en medio de los hombres, tenía todo bajo dominio. Él actuaría más allá de las expectativas. Él actuaría más allá de lo que se esperaba que Él hiciera, y por amor obraría para el bien de sus amigos. Aunque nos ama, decide no siempre actuar inmediatamente o
cuando esperamos que lo haga. Es claro por el relato de los evangelios que Jesús era quien decidía cuándo actuar, cómo actuar, según sus propósitos en el tiempo planeado por él mismo. Y esto demuestra entonces el control por parte de él de todas y cada una de las cosas que suceden. Nadie ni nada interfiere en sus propósitos y aún así él obra por amor a nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, él busca, antes de darnos algo, darnos a él mismo. Antes de responder peticiones en alguna situación que estamos pasando, él busca entregarse o darse a sí mismo a nosotros. John Piper dice que no podemos simplemente buscar a Dios para recibir algo de él, como no perecer, no ir al infierno, tener una conciencia libre, un matrimonio restaurado, un trabajo, etc. Es decir, todas estas son bondades de Dios que recibimos por su gracia. Pero el Señor busca darnos lo que más necesitamos. ¿Y sabes qué es? A Él mismo. Relación, comunión, conocerlo. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios, el Dios verdadero, y conocer a aquel a quien Él envió, a Jesucristo, y que Él sea suficiente para nosotros, que sea suficiente tenerlo a Él, disfrutar de Él para siempre. Lo demás viene con Él, sí, pero no es lo central. Como alguien dijo, cualquier cosa que te haga necesitar a Dios es una bendición, porque cualquier cosa que vives te permite entonces ver tu necesidad, no solo de lo que Dios te puede dar, ver tu necesidad de Él estando presente en ti, porque sabes que lo que más necesitas de Jesús no es que te sane, aunque Él puede sanarte, no es que Él solucione tus problemas, aunque tiene el poder para hacerlo, no es que Él perdone tus pecados, aunque murió por ellos. Todo esto Él lo hace, porque lo que más necesitas tú y lo que más necesito yo es a Él, porque lo que se ha visto fracturado y arruinado por el pecado en nuestra vida es nuestra relación con Él. Nos hemos alejado de Él y por eso Él viene y se da a nosotros por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que pudiéramos querer y buscar a Dios para que nos ame a nuestra manera. Pero la paz del Hijo de Dios está en que le tenemos a Él y no solo lo que Él nos da, le tenemos a Él, tenemos la persona de Dios, de Jesús en nosotros y que Él entonces tiene por lo tanto dominio sobre cada cosa en nuestra vida, que Él controla soberanamente y al mismo tiempo nos ama y eso es alentador porque no solo domina las cosas, controla y gobierna todo, su gobierno busca también su expresión de amor hacia nosotros. Y la situación de Marta y María era claramente sin esperanza, ¿cierto? Por lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, sabían y afirmarían luego que Jesús era el dueño de toda situación. El Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La enfermedad de Lázaro no estaba fuera del dominio del Señor ni fuera de su amor. Y es igual con nosotros, es igual contigo, es igual conmigo. Nada está fuera ni de su conocimiento, ni de su control, ni de su amor. Y lo que tenemos no son solo sus bendiciones, le tenemos a Él. Le tenemos a Él. En tercer lugar, Cristo nos enseña a caminar en la luz. Hemos visto que Cristo enseña que todo iba a ser y terminaría en la gloria de Dios, a pesar de lo que atravesaríamos. Luego mencionamos que Cristo nos enseña que Él está en control de todo, tiene conocimiento de todo. Y eso es alentador, porque nada es accidental o nada sale fuera de su conocimiento, soberanía y amor para nosotros. Y en tercer lugar, Cristo nos enseña a caminar en la luz y lo vemos en los versículos 7 al 10 que dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuran apedrearte y otra vez vas allá. Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día?
Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Ya pasaron 2 días, los 2 días que Jesús decide quedarse allí donde estaba. Lázaro, como dijimos, ya está muerto, pero los discípulos no sabían eso. Jesús entonces decide regresar a Judea, y esto produce temor en el corazón de los discípulos porque ya días atrás se venía intensificando la amenaza contra ellos, y entonces tratan de que Jesús desista de su decisión de ir a Judea, de su viaje. Y Jesús responde a este temor de ellos y a estas palabras de sus discípulos usando una ilustración real. ¿No tiene el día 12 horas? Ahora, ellos no tenían las 12 horas como nosotros las contamos, o no las contaban como nosotros hoy en día. El día judío sí tenía 12 horas desde la salida del sol hasta que se ocultaba, sin importar la estación que estuvieran viviendo, pero la duración de la hora variaba según la estación del año. Es decir, el día, así como que si hiciéramos cuentas con nuestro reloj, el día de ellos podría variar entre 9 y 14 horas de nuestro reloj. Entonces, lo que Jesús usa para decirles esto es que ellos debían tener presente que el día tiene una cantidad, un tiempo determinado y exacto de luz durante el cual se puede andar sin tropezar. Y esto entonces debía ser claro para aprovechar al máximo la luz del sol, porque al no tener una luz artificial, pues se podía entonces, el momento ideal para llevar a cabo las labores era mientras el día duraba, mientras el sol estuviera presente, permitiendo entonces evadir los obstáculos. Pero si alguno andaba de noche, ¿qué iba a pasar? Tropezaba. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús con esta ilustración? ¿Qué quería enseñar a sus discípulos? Quisiera plantear más de una posibilidad. Por un lado, andar de día es una indicación a vivir en la voluntad del Padre, y andar de noche es vivir fuera de la voluntad del Padre. Así que frente a la tensión de lo que está ocurriendo y aún ante la amenaza, el peligro que ellos iban a enfrentar al ir a Betania, al ir a Judea, Jesús les está diciendo que ni las amenazas de los líderes religiosos adelantarían la hora de su muerte, y ni siquiera la presión de sus discípulos de no viajar allí retrasarían la hora de su muerte. Es decir, Jesús estaba caminando de día, Jesús estaba caminando en la voluntad del Padre. Y entonces la resurrección de Lázaro, que hacía parte de este caminar de la voluntad del Hijo de Dios a su Padre, sería ocurrida en el momento planeado, y más adelante la vida de Jesús sería entregada a la muerte solo en el momento que estaba planeado que así sucediera, no antes, no después. Y esto es glorioso porque Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Y entonces nos indica, por un lado, que andar en la luz es andar en la voluntad del Padre. Y Jesús les está diciendo: yo hago y vine a hacer la voluntad de mi Padre, y eso voy a hacer, y nada cambiará eso. También podemos entender esta expresión, esta ilustración de Jesús en lo siguiente. Ya en Juan 8:12, Juan cita a Jesús diciendo: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los discípulos tenían temor de ir a Jerusalén por el peligro que había allá. ¿Y qué les dice Jesús? Mientras yo esté con ustedes, mientras yo esté en ustedes, la luz del mundo, no deben temer. Ahora, no es esta una promesa de vida sin riesgos. No es una promesa de vida sin riesgos para ti que sigues a Jesús. Es más bien un llamado a permanecer en Jesús aún a pesar de los riesgos. Porque Él es la luz del mundo, y el que está en Él entonces tendrá la vida, aunque haya riesgos en el seguirle. A que la luz del mundo esté en nosotros, lo que es realmente riesgoso no es seguir a Jesús.
Hay riesgos en seguir a Jesús, pero Jesús les está diciendo lo que es realmente riesgoso no es el peligro en Jerusalén, lo que es realmente riesgoso es caminar sin mí. Ahora piensa en esto también en tu vida y en mi vida. Seguir a Jesús tiene riesgos, tiene un precio alto muchas veces en nuestra vida, pero lo realmente peligroso y riesgoso es caminar sin Jesús. Es caminar en la oscuridad, caminar sin la luz del mundo, sin Jesús en nosotros. Entonces, estar con Jesús es estar en la luz. Y como dice el versículo 10, si alguno está lejos de la luz, si alguno está lejos de Cristo, está en la oscuridad. Y entonces, ¿qué pasa? Tropezará. Entonces, Jesús está enseñándonos que debemos caminar en la luz aún en los riesgos que eso involucre. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿vas a andar en la luz o en la oscuridad? Es decir, ¿vas a estar y permanecer en Cristo o vas a estar y permanecer sin Él? ¿Vamos a vivir en la voluntad del Padre o vamos a vivir fuera de la voluntad del Padre? Seguir a Jesús tiene riesgos. Pero como dije hace un momento, es más riesgoso y más peligroso vivir sin Él, vivir sin la luz del mundo en nosotros. En cuarto lugar, Cristo nos enseña a confiar en Él. Cristo nos enseña a confiar en Él. Y lo vemos en los versículos 11 al 16. Versículos 11 al 16. Dijo esto, y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. Pero vamos a donde está Él. Verso 16. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también a morir con Él. Ahora, luego de dejarles claro a sus discípulos que sí van a ir a Betania, Jesús les dice a ellos cuál es la razón del viaje. Lázaro duerme y voy a despertarlo. Lázaro ha muerto y voy a darle vida. Los discípulos de Jesús siguen atemorizados y no logran entender aún o captar aún completamente las palabras de Jesús, no solo en cuanto a la muerte de Jesús, sino a la resurrección no solo en cuanto a la muerte de Lázaro, sino también a la resurrección de Lázaro. Jesús dice, Lázaro duerme. Un lenguaje que pudiéramos decir lindo, consolador de Jesús hacia ellos, que vienen anticipando y preparándonos para su gran declaración en el versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Algo que veremos en detalle cuando lleguemos a esos versículos. Pero las palabras de los discípulos de Jesús son palabras de temor. Claro, hay peligro si van cerca a Jerusalén. Pero aunque hay peligro, y más aún, aunque hay temor en el corazón de sus discípulos, Jesús quiere conducirlos hacia la fe. Observemos las palabras que aparecen en los versículos 14 y 15. Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Miren, ¿qué es aquello a lo que Jesús le está dando más importancia? A la fe de los suyos. Y este es otro de los propósitos en Jesús en conexión con el milagro de la resurrección de Lázaro.
Jesús no había ido decidiendo qué hacer en la medida que se van ocurriendo las cosas. Él ya sabe desde el principio qué es lo que va a hacer. Y primero dijo, recuerdan, que todo iba a ser para la gloria de Dios y de Él. Y ahora Jesús está diciendo que todo este hecho, la muerte y luego la resurrección de Lázaro, tenía el propósito, era con miras al objetivo de fortalecer la fe de sus discípulos, incluyendo la fe de Marta y de María, y la fe de aquellos que no creían en Él. Ustedes pueden leer luego que en los versículos 42, 45 y 48, Juan nos dice, 42, 45 y 48, Juan nos dice que a causa del milagro, de la señal que hizo Jesús, muchos creyeron en Él. Muchos de los judíos, muchas de las personas que habían ido a acompañar a Marta y a María en su duelo, luego que Jesús manifiesta su gloria y hace evidente quién es Él al resucitar a Lázaro, muchos creen en Él. Y es lo que Jesús está diciendo, vamos, porque voy a darle vida a Lázaro para que muchos crean. Y Jesús, cuando hace algo, cuando obra algo en su amor, en su misericordia, interviene en nuestra situación, no es solo para librarnos de nuestros problemas, es para que otros vean quién es nuestro Señor, es para que otros conozcan a nuestro Rey, para que otros vean cuán glorioso es Él. Por eso en lo que tú vives, debes procurar vivir de tal manera que lo que hacemos, pensamos, decimos, permita que Cristo sea mostrado más hermoso, sea mostrado más glorioso a los ojos de aquellos que aún no le conocen. Y esto encaja en el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Recordarás estas palabras en Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y escucha esto, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Él vino a mostrar su gloria, no solo resucitando a Lázaro, Él vino a mostrar su gloria dando su vida por ti y por mí, para que tú creas en Él y al creer en Él tengas vida y vida eterna. Pero hay algo más. Los discípulos de Jesús, incluyendo a Marta y a María, ya creían en Jesús, ya habían sido salvos. Y es muy probable que el mensajero escuchó a Jesús decir, cuando le llevó la noticia de la enfermedad de Lázaro, escucharía a Jesús decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y podemos pensar que este mensajero regresó, aunque se encuentra con la muerte de Lázaro, le va a decir, Jesús dijo que esto no iba a terminar en la muerte, que sería para su gloria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la resurrección de Lázaro causaría un impacto en la fe de ellos. Ellos serían afirmados en su fe en Jesús aquel día. Sí, y debemos ver esto con estos ojos por una parte, que la muerte de Lázaro para estas mujeres, para sus hermanas, era algo muy desalentador. Y entonces, ¿qué pasa? Tanto los discípulos como Marta y María estaban siendo llevados a creer en las palabras de Jesús. Y así es en nuestra vida. Hay cosas que vivimos que pueden ser muy desalentadoras. Claro que sí. Pero tenemos la palabra de Cristo y podemos confiar en sus palabras. Una vez más, quiero decirte, puede que las cosas no ocurran como tú quieres y puede que las cosas no ocurran cuando quieres o como esperas que ocurran, pero sabes que tienes sus promesas y le tienes a Él, lo tenemos a Él presente en nuestras vidas. Ahora vimos que Jesús demoró su ida a Betania 2 días más, físicamente no fue allá, pero hoy tenemos al Cristo glorificado, resucitado, que está presente en todo tiempo en nosotros y sigue siendo el mismo Señor, sigue siendo el mismo Señor, sigue siendo el mismo Salvador, compasivo, misericordioso. Y
recordarás, como vimos hace unos domingos, aquel que sigue intercediendo constantemente con nosotros cuando ha anticipado los problemas, dificultades que vamos a pasar. Y déjame decirte algo, la fe es un proceso. Jesús va a enseñarles a sus discípulos fe, a confiar en Él. Y la fe es un proceso. Avanzamos en la fe, profundizamos en la fe, estamos siendo perfeccionados en la fe, estamos caminando en fe. Y Jesús iba a enseñarle a los suyos precisamente eso. Necesitamos aprender eso. Me alegro, dice Jesús, no de que Lázaro haya muerto. Me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean. Para que otros luego que no me conocen crean. Y pasa hoy en nuestros días. Para que aquellos que han decidido seguirme crean. Tú y yo creamos. Afirmemos nuestra confianza y seguridad en Él. Esta primera sección que hemos visto, hasta el versículo 16, termina con las palabras de Tomás. Si las podemos leer otra vez, dice: Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Tomás le habla a los demás discípulos y les dice esto: vamos nosotros también a morir con él. Y dependiendo del tono en el que leamos estas palabras y dependiendo de lo que entendamos sobre a quién se está refiriendo cuando dice morir con él, pues vamos a interpretar la actitud de Tomás. Tomás es mostrado en algunas ocasiones como un hombre que necesitaba pruebas para creer, como un hombre que pudiera tender en algunos momentos a ver las cosas desde el lado negativo. Entonces, tal vez pudiéramos leer sus palabras con negativismo, pero también pudiéramos leer sus palabras como palabras llenas de valor o de valentía. Preguntamos: ¿morir con quién?, dijo Tomás. ¿Vamos nosotros también a morir con Lázaro, dado que ellos todavía no entienden lo que va a ocurrir? ¿O vamos a morir con Jesús? Ahora, si son palabras negativas, esto nos dice que Tomás no ve otro final más que el de la muerte. Jesús ya había dicho que el final de todo esto no era la muerte de Lázaro, sino para la gloria de Dios, como ya mencionamos. Pero si Tomás está hablando como pesimista o negativamente, él no ve otro final que terminar en la muerte como Lázaro o como Jesús. Lázaro murió, pues vamos y morimos, terminamos como él. O si Jesús quiere ir a Jerusalén, a esta región donde hay peligro, pues vamos a terminar muriendo como Jesús también. Vamos a terminar como Lázaro muerto, o vamos a morir con nuestro maestro. Pero pienso que más que pesimismo, en las palabras de Tomás hay valor, hay valentía. Sí, Tomás y los demás discípulos, y nosotros también, tenemos evidentes debilidades de carácter, ¿cierto? Pero hay una verdad. A pesar de quienes somos, a pesar de nuestras flaquezas en el carácter, amamos al Señor y anhelamos serle fiel a Él hasta la muerte. En la vida de los discípulos podemos ver evidentemente debilidad en ellos. Y qué bueno, porque nos identificamos con ellos. Podemos ver flaquezas en su carácter. Pero no podemos dudar de algo, y es de que ellos amaban a Jesús y querían ser fieles a Él hasta la muerte. Ahora, nuestro Señor sabe quién eres y sabe quién soy. Sabe quiénes somos y por eso nos ha dado a su Espíritu Santo, quien está trabajando en nosotros para hacernos semejantes a Jesús. Y esto nos indica que en la experiencia estamos siendo perfeccionados en nuestra fe, estamos siendo llevados cada vez más a una mayor confianza y vida de fe en el Señor. Y que aunque tengamos momentos de desánimo o incluso de incredulidad, solo la gracia del Señor nos alienta y solo su gracia nos sostiene a seguir a nuestro Señor Jesucristo.
Todos tenemos grandes momentos de confianza y de valor, y en otros días carecemos de eso. Pero una cosa es cierta, que aquellos que hemos sido salvos por Él, le amamos, tenemos su gracia y Él nos ama. Y quiero contarte algo. La historia de la iglesia cuenta que Tomás, este Tomás tan pesimista e incrédulo en algunos momentos, fue un tiempo después el primer apóstol en predicar el evangelio en la India. En la India, en un lugar muy lejano. Crisóstomo, un historiador del primer siglo, de los primeros siglos, escribió esto. El mismísimo hombre que no se atrevía a ir a Betania con Cristo, recorrió posteriormente el mundo a solas y vivió entre pueblos donde reinaba el asesinato y podían matarle en cualquier momento. Qué asombroso esto. Quiero decirte algo, entonces, no te veas como un caso perdido para Dios. Él hace las mejores cosas con las personas más indignas e imperfectas. Así que, gloria a Dios por eso. Tenemos esperanza en el reino de Dios. Mis hermanos, termino con lo siguiente. No pienses que este relato, que hemos visto hasta el momento y que continuaremos viendo luego, no pienses que este relato solo tiene relación con circunstancias tan dramáticas como una enfermedad terminal. La vida cristiana no es una cadena de sucesos milagrosos y espectaculares uno tras otro. Como si Dios actuara siempre de forma espectacular todos los días. Algunos a veces piensan que el pueblo de Israel veía milagros espectaculares todos los días, como si los milagros fueran el pan de cada día. Y hay quienes han hecho un cálculo de los milagros espectaculares y asombrosos en el Antiguo Testamento y se dice que en promedio Israel podría haber visto entonces un milagro cada 35 años. Entonces, ¿qué es lo que veían en cada día? Si había un milagro cada 35 años, solo haciendo promedios. Espero hacerme entender. Y no estoy teniendo en menos el poder de Dios, nunca. Mi punto es que la vida cristiana sí tiene esos momentos y esas experiencias asombrosas del poder y la gloria de Dios. Esos milagros los hemos visto, pero no es lo habitual en la vida cristiana. ¿Sabes qué es lo habitual? ¿Qué es lo que caracteriza la vida cristiana? Que la vida cristiana es un proceso. Un proceso en el que nuestras experiencias cotidianas son las que Dios usa para manifestar su gloria y su amor por nosotros. La vida cristiana es un proceso de grandes y pequeños momentos en los que su gloria se hace evidente. Y tanto en los grandes momentos como en los cotidianos, Él merece la alabanza. La vida cristiana es un proceso que Él gobierna y dirige según sus perfectos planes y propósitos. La vida cristiana es un proceso en el que debemos entonces ser fieles y esforzarnos por caminar en la voluntad del Señor. La vida cristiana es un proceso en el que estamos siendo ejercitados en nuestra fe, cuando día a día luchamos con nuestro pecado y con el pecado de aquellos con los que viven con nosotros. El pecado con el que tenemos que lidiar constantemente, con nuestros desánimos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades y con las de aquellos que viven con nosotros. Es un proceso, la vida cristiana. Nuestra confianza en el Señor, mis hermanos, es requerida al hacer frente a los imprevistos que van apareciendo en el transcurrir del día, junto con aquellas cosas que hacen parte de la cotidianidad. ¿Sabes qué? A Dios le importa lo que está sucediendo en este momento. A Dios le importa lo que te está sucediendo. ¿Y sabes entonces cuál es el verdadero valor y el verdadero reto en la vida cristiana? Es saber y aprender a ver a Dios en las cosas cotidianas. No solo ver a Dios en las cosas espectaculares, y gloria a Dios por eso. Es que aprendamos a ver a Dios día a día. Sí en lo habitual, sí en lo cotidiano, aún en lo rutinario. Ahí está
Dios. Ahí está nuestro Señor presente. Y su presencia es el consuelo que tenemos en nosotros. Pero no solo para nuestros problemas, pues está claro que Jesús tiene control de todo en la vida y en la muerte. Jesús, entonces, como vamos a ir avanzando y entrando y acercándonos, Él es la resurrección y la vida. Entonces, ni la resurrección ni la vida pueden ser sin Cristo. Si crees en Él, aunque mueras, vivirás. Y todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? La vida eterna que Jesús nos da es eterna porque no puede ser quitada y no puede ser extinguida por la misma muerte. Lázaro sería resucitado, pero volvería a morir físicamente. Todos moriremos, pero ¿sabes qué? Para los hijos de Dios, la muerte no es el final. Jesús es lo que Lázaro, que estaba muerto, necesitaba. Jesús es lo que Marta y María, que estaban vivas, necesitaban. Jesús es lo que sus discípulos necesitaban. ¿Y sabes qué? Jesús es lo que tú y yo necesitamos, ahora y siempre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por dejarnos historias como estas en las que nos asombra tu poder, tu dominio, tu gobierno, pero también tu amor y misericordia. Enséñanos, enseña a nuestra fe, ayúdanos en nuestra incredulidad. Glorifícate en las cosas que vivimos. No solo déjanos ver esos milagros asombrosos, espectaculares que te dan gloria. Déjanos darte gloria en lo que ocurre día a día en nuestra vida, en lo habitual, en lo cotidiano, en unos y otros momentos de nuestra vida. Muestra tu gloria. Enséñanos a caminar en tu voluntad, a caminar en la luz, a depender de ti. Y enséñanos a confiar en ti, Señor, porque eres nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador. Eres la resurrección y la vida, y quien cree en ti, aunque muera, vivirá. Eso hemos creído, y que eso crean aquellos que aún no te conocen, que crean en ti y sean salvos. Amén. Mis hermanos, les amamos enormemente y damos gracias a Dios. Y recuerda, Jesús nos da vida y respondemos a Él en la adoración. Y gloria a Dios por todo lo que Él hace. Dios les bendiga. Recibe todo.